¿Por qué los médicos somos tan pesados con el colesterol, con la dieta? Pues porque el colesterol es la base de muchos problemas cardiovasculares, de hecho, de la aterosclerosis, que es la principal causa de muerte en nuestro entorno. El depósito de colesterol en las arterias ya acontece desde que somos niños y a lo largo de las décadas realmente este depósito de colesterol va aumentando, se va produciendo inflamación en los vasos y cuando eso que llamamos placa de ateroma, que es a fin de cuentas un conjunto de colesterol depositado en las arterias, se complica, se produce un ictus, se produce un infarto agudo de miocardio o se producen alteraciones en la circulación de las piernas que pueden conllevar dificultad para poder caminar e incluso puede acabar en gangrena. Por eso, desde hace mucho tiempo la investigación ha ido determinando qué niveles de colesterol son los adecuados para determinados perfiles de personas. Y se sabe que tratando adecuadamente y llevando el nivel de colesterol al nivel objetivo, realmente se evitan muchos efectos, muchos problemas cardiovasculares y de ahí que los médicos estemos siempre muy intentando concienciar de manera importante a todos nuestros pacientes para que tengan los niveles de colesterol lo mejor posible y evitar eventos en el futuro.